Bienvenidos una vez más, así damos inicio. Nos acompaña a esta hora vía Skype desde Guatemala el director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, el señor Ramón Cadena. Gracias, señor Cadena, por estar con nosotros. Bienvenido y es un placer saludarle. Muchas gracias, gracias a ustedes. Buenas tardes. Igualmente, en nombre de todo el equipo, por la disposición de acompañarnos. Evidentemente, esta situación de Guatemala, este sismo político que afecta al Ejecutivo de ese país, también incide en las instituciones. De hecho, hay una sugerencia, un exhorto por parte de ustedes de que Guatemala aproveche esta coyuntura para depurar radicalmente sus instituciones de cara a un proceso transparente nuevo y a un inicio cuando hayan elecciones y se entregue, digamos, el poder del Ejecutivo para que se haga un borrón y cuenta nueva. Esa sería la expresión popular, digamos, que cabe en este momento. ¿Eso es viable? ¿Qué tienen que hacer las instituciones? Y sobre todo si el gobierno de Otto Pérez Molina está en facultades de hacer una depuración de las instituciones antes de entregar el poder. Sí, bueno, es difícil realmente porque es poco viable que se autodepuren las organizaciones y las instituciones estatales. La reconstrucción del Estado guatemalteco estaba planteada desde los acuerdos de paz, es decir, hace más de 15 años. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Nosotros lo que estamos entonces pidiendo es que por lo menos el Poder Judicial y el sector justicia entre a un proceso de depuración, ya que estos últimos acontecimientos y otros que vienen desde hace 2 años, 3 años o una década, nos demuestran que las instituciones del Poder Judicial están infiltradas por el crimen organizado, el narcotráfico y por estructuras paralelas y estructuras criminales. Ahora, señor Cadena, si esa certeza, digamos, que usted esgrime de la infiltración de actividades ilícitas, narcotráfico y crimen organizado en las instituciones está cobrando cada vez más fuerza, ¿qué retos tiene entonces la CICIG, esa Comisión Internacional contra la Impunidad, que entre otros puntos tiene como objetivo sanear o evitar que las instituciones guatemaltecas sean vulnerables a la permeabilidad del crimen organizado? Entonces, ¿está cumpliendo la CICIG con su función? ¿Usted está de acuerdo que se le haya extendido por 2 años más según petición del Ejecutivo a la ONU? Estamos totalmente de acuerdo con la extensión del mandato. Todos estos casos que están saliendo a luz pública no habrían sido hechos públicos si la CICIG no hubiese estado en el país. Es todos estos delitos de cuello blanco, como se dice, que involucra a altas autoridades del Estado de Guatemala, no se habrían conocido si no fuera por la presencia de la CICIG en el país. Ahora, la CICIG lo que está haciendo como estrategia es que está depurando, pero por la vía judicial. Y nosotros creemos que es un camino correcto. Sin embargo, la vía judicial es muy larga y tiene muchos obstáculos, obstáculos que el mismo sistema ha creado. Por lo tanto, vemos difícil que en el tiempo que le queda a la CICIG se logre una verdadera depuración, una amplia depuración. Nosotros creemos que así como la CICIG está haciendo este trabajo por la vía judicial, se podría llevar a cabo un trabajo más en la vía administrativa que permita depurar el Poder Judicial en una forma más rápida, pero también respetando el debido proceso. Una depuración se dice muy sencillo, señor Cadena, pero cumplirlo es relativamente difícil, sobre todo en instituciones estatales, poderes públicos que conforman, digamos, una simbiosis geopolítica en las que se sustenta el funcionamiento de un país, en este caso el de Guatemala, cosa que no ocurre nada más en Guatemala, por cierto, no es que es el único país donde hay permeabilidad de corrupción y crimen organizado en las instituciones, pero sí es el que nos atañe por la ola de escándalos que se han destapado recientemente. Entonces, le pregunto, el próximo gobierno, el que asuma cuando se realicen las elecciones generales en septiembre, gane, ¿qué retos va a tener para generar credibilidad en el guatemalteco y en depurar, si se quiere, esas instituciones? ¿O tiene que el presidente Otto Pérez Molina actual dejar un camino ya adelantado en cuanto a esa depuración? Es muy difícil pensar que el presidente actual, Otto Pérez, va a dejar un camino ya avanzado en ese sentido. Por otro lado, también resulta que estamos ante un proceso electoral, pero ya la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, ha anunciado una segunda investigación.
que ha llevado a cabo al mismo tiempo que la del caso La Línea, y es el de el financiamiento ilícito a los partidos políticos. Imagínense ustedes que entonces también los partidos políticos están cuestionados, y la pregunta que nos hacemos es cómo poder llevar a cabo un proceso electoral transparente si la CICIG misma está investigando a los partidos políticos y lo que vamos a obtener es una información pública de la CICIG sobre el financiamiento ilícito a dichos partidos. La verdad es que el problema es verdaderamente, es muy, muy serio. El Estado de Guatemala está cooptado por el crimen organizado y es una encrucijada. La pregunta ahorita sería, ¿vale la pena seguir un proceso electoral si los partidos políticos ahora van a estar también financiados por el crimen organizado? Eso lo que nos diría de cara al futuro es que sería inviable una depuración en el futuro con el partido o el gobierno que llegue, porque todos están aquí cooptados por el crimen organizado. Es un problema muy serio. Señor Cadena, el presidente Otto Pérez Molina, ¿cómo queda ante toda esta situación? ¿Cómo queda su imagen? ¿Cómo quedan sus años de gestión frente al Ejecutivo guatemalteco cuando su vicepresidenta, digamos, el binomio con el cual él se presentó en el momento de la campaña, que ganó por la confianza de los guatemaltecos, se ve empañado no solamente por ese tema del crimen organizado, de la inseguridad, del cobro de extorsiones, por ejemplo, al transporte público, que ha sido una constante durante sus años de gestión, sino porque antes de cerrar ocurre esto que evidentemente ensombrece prácticamente todo, e inclusive la vicepresidenta tiene que renunciar. Entonces, ¿cómo queda el presidente Otto Pérez Molina? ¿Cuál va a ser su legado para el país? ¿Y creen los guatemaltecos que evidentemente esa situación no pueda repetirse en un próximo gobierno? Mire, este gobierno ha sido de lo peor desde la firma de la paz. Otto Pérez ofreció mano dura, pero supuestamente en su campaña ofreció mano dura en contra de la criminalidad, la violencia, y lo que ha hecho es cumplir con el ofrecimiento, pero ha llevado a cabo una política de mano dura, pero contra la población. Ustedes pueden venir a Guatemala a hacer un reportaje sobre la cantidad de detenidos que hay detenciones arbitrarias de personas, dirigentes comunitarios, que se oponen en Guatemala a determinados megaproyectos como hidroeléctricas o petróleo o explotación petrolera o minería a cielo abierto. Y este gobierno ha sido de lo más duro en contra de las poblaciones. Así es que a nivel de derechos humanos, el legado más bien del Otto Pérez es un conjunto de graves violaciones, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, y lo deja muy mal en relación al cumplimiento y al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, a esto hay que agregar los últimos casos y las últimas informaciones sobre todo este grave daño que hace la corrupción en su gobierno. Así es que lo que estamos esperando es que salga lo más pronto Otto Pérez, y sin embargo ahora, si ustedes ven, él ha anunciado una terna para sustituir a la vicepresidenta, y nosotros lo que hemos pedido es que debe de buscar a una persona que garantice que la investigación que se inició pueda seguir su curso y que no vaya a venir a obstaculizar esta investigación. Y las tres personas son personas allegadas a su gobierno, que nos da mucha duda que no vayan a obstaculizar la investigación. Creemos que Otto Pérez deja un pésimo recuerdo para la población, y lo único que esperamos es que pronto termine su mandato. El problema aquí en Guatemala, como decía, es que hay tal infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado, de los tres organismos del Estado, que sería muy difícil que un próximo partido político pueda lograr la reconstrucción del Estado guatemalteco. Es más, nosotros hemos dicho que desde el punto de vista del Poder Judicial, para poder implementar las reformas, solo las reformas del sector justicia, necesitaríamos la depuración. De lo contrario, las mismas autoridades que están en el poder no quieren hacer los cambios que el país requiere. Señor Cadena, muy breve por favor, en 5 segundos. Entonces, si es imposible, o mejor dicho, corrijo, si es muy difícil según su perspectiva hacer estas modificaciones, ¿Guatemala es un estado fallido, jurídicamente hablando? Yo no lo llamaría estado fallido, yo lo llamaría que es un estado construido a la medida de sectores de interés económico, político y militar.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado al señor Ramón Cadena desde Guatemala esta hora vía Skype. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Es el director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas.